La noche de verano en Villanueva de los Montes era tan sofocante como la leche recién ordeñada. Este pequeño pueblo de la provincia de Burgos quedaba en silencio después de la 1 de la madrugada. Las últimas tiendas cerraban sus persianas. Las ventanas se apagaban y solo los faros dispersos de algún coche rompían la oscuridad de las calles. El aire olía a polvo, jazmín y a algo pegajoso y dulce, como una mermelada olvidada en un viejo alféizar. Lucía caminaba despacio por la calle principal, llevando unas sandalias de finas tiras que apenas dejaban ver sus pies desnudos, y un vestido ligero de algodón con pequeñas flores lilas. Su cabello caía suelto, ondulándose sobre sus hombros bronceados por el sol. Sus dedos no paraban de ajustar la tiranta del vestido que amenazaba con deslizarse. Tenía 18 años y vivía con su padre en una antigua casa de madera a las afueras del pueblo. Su madre había desaparecido cuando ella tenía 5 años. La palabra desaparecida nunca se pronunciaba en la casa, como si fuera un mal recuerdo prohibido. Solo quedaban 2 fotos amarillentas guardadas en una caja junto al viejo frasco de perfume de su madre, un aroma amargo y especiado que le recordaba a un bosque de pinos. Cuando volvió a casa, la luz de la cocina estaba encendida. Su padre, un hombre de mediana edad con el cabello oscuro y despeinado, estaba sentado en la mesa, bebiendo té negro y leyendo el periódico. Su mirada penetrante parecía escanearla desde dentro. ¿Has salido a pasear?, preguntó en voz baja. Ella asintió y se sentó frente a él. Las conversaciones entre ellos solían ser breves, pero el silencio que quedaba entre ambas palabras no era incómodo. Al contrario, le transmitía una sensación de calor, calma y protección. Ya es tarde, añadió él, y su voz sonó un poco ronca al final. Perdí la noción del tiempo, respondió ella sin dar más detalles. Después de una corta charla, subió a su habitación. Frente a la cama había un espejo en el que su reflejo le pareció extraño, casi ajeno. Sus hombros rectos, la mirada pesada y sus labios hinchados por el calor la hicieron sentir como si se estuviera viendo por primera vez. Observó la curva de su cintura, sus caderas, la sombra bajo sus clavículas. El vestido se le pegaba al cuerpo y, descalza sobre el suelo de madera, de repente se sintió adulta. A la mañana siguiente, su padre ya estaba preparando el desayuno. Siempre era madrugador. El aroma a huevos fritos, café y eneldo fresco llenaba la cocina. Comían en silencio, pero ella no podía apartar la vista de sus manos, fuertes, bronceadas, con venas marcadas. Cuando él tomó el cuchillo para cortar el pan, casi dio un respingo. La miraba con tanta atención que parecía leer cada pensamiento. Después del almuerzo, Lucía decidió ir al lago que quedaba a 20 minutos a pie de la casa, cruzando un campo y un pequeño bosque de abedules. Se quitó las sandalias y sumergió los pies en el agua fresca y agradable. Sentada en la orilla, movía los pies suavemente, cuando de repente sintió una mirada clavada en ella. Se giró de golpe, pero no había nadie, solo el viento jugando con las hojas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Al atardecer, encontró a su padre en el jardín, trasplantando tomates en el invernadero. Llevaba una camisa desteñida con las mangas remangadas, dejando al descubierto sus antebrazos sudorosos. Alzó la vista y sostuvo la mirada con ella más tiempo de lo habitual. ¿Vas mucho al lago?, preguntó con un tono que parecía esconder algo. ¿Me recuerda a algo?, quiso bromear ella, pero las palabras no llegaron, así que solo negó con la cabeza. Silencio, me gusta el silencio, dijo. Él asintió y apartó la mirada, pero Lucía vio cómo sus labios se apretaban, como si quisiera decir algo y se arrepintiera. Esa noche despertó con la extraña sensación de que alguien estaba en la puerta. Permaneció inmóvil, con los ojos abiertos y la respiración contenida. La luz del pasillo iluminaba suavemente el marco de la puerta, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de que alguien la observaba no desapareció. A la mañana siguiente no se atrevió a mencionarlo. Se vistió rápido y salió al centro del pueblo, que estaba tan tranquilo como siempre. Entró a la cafetería de la esquina y pidió una limonada de grosella negra. Sentada junto a la ventana, escuchó una voz conocida. ¿Escondiéndote?, dijo Vadim, un viejo amigo del instituto, que se sentó frente a ella sin apartar la mirada. Había algo nuevo en sus ojos, una madurez que antes no tenía. ¿Te ha pasado algo?, preguntó. Lucía negó con la cabeza. Mentir era más fácil en verano. Con el calor, los pensamientos escapaban en el aire denso. Él sonrió, y quedaron en verse por la noche. Al volver a casa, encontró a su padre en la terraza con un viejo álbum de fotos.
parecía no haberse dado cuenta de su llegada. En las imágenes, su madre joven y hermosa, con un vestido ligero que moldeaba su figura. Él dijo que ella se parecía a su madre, y por primera vez, Lucía sintió que esa semejanza no era solo física. La noche cayó rápido. El cielo de Villanueva se tiñó de un rojo cobrizo, como una vieja pintura religiosa. Las calles se adormecían bajo el zumbido perezoso de los insectos. Lucía se puso su vestido negro nuevo, de tirantes finos. Ajustaba suavemente su pecho y cintura, cayendo libre hasta las rodillas. Calzaba unas sencillas sandalias claras. Su cabello, aún húmedo tras la ducha, estaba trenzado en una larga coleta. Parece que mamá te hubiera vestido, pensó, con una mezcla de nostalgia y picardía. Se encontró con Vadim junto al antiguo cine del pueblo. Él sonrió con sinceridad, vistiendo una camisa clara, ligeramente desabotonada, y unos vaqueros. Su fragancia barata, pero agradable, flotaba en el aire. Te queda bien, dijo con una pausa, mirando sus ojos. Caminaron a lo largo del río, bajo un aire cálido y denso, hablando de la escuela, amigos que se habían ido, sueños. Vadim trataba de atraparla con la mirada, pero ella desviaba la suya hacia la oscuridad, las farolas y el susurro de la hierba. ¿No te parece que algo aquí no encaja?, preguntó él de repente. ¿Con qué?, respondió ella. Contigo, con el pueblo, con esa sensación de que estás al borde de algo importante. Lucía se quedó muda. Era precisamente el pensamiento que había rondado su mente los últimos días, como si dentro de ella algo se moviera, como muebles que se desplazan en una habitación vacía. Quizás solo estoy creciendo, pensó. Vadim asintió, pero sus ojos mostraban demasiada atención. Volvieron juntos hasta la casa, y él la acompañó hasta la verja. Gracias, dijo ella. Él se inclinó y la besó suavemente en la mejilla, como sin querer, pero su corazón dio un vuelco inesperado. Al entrar, encontró a su padre en el pasillo. Tarde, murmuró. Ella asintió sin explicar nada, pero cuando pasó junto a él, sintió que tocaba su mano por un instante. Su piel estaba cálida y el contacto, extraño e intenso, como si quisiera entender algo a través de ella. Estoy bien, dijo. Lo sé, respondió él sin apartar la mirada. Esa noche, el sueño no llegó. Los recuerdos se mezclaban, el olor de Vadim, la mirada de su padre, el calor exterior, la madre en la foto. Lucía yacía en la cama, con la tela de su camisón pegada a la piel sudorosa, una humedad pegajosa del verano que parecía penetrar hasta los huesos. Sintió que alguien la observaba de nuevo, como la noche anterior. Se levantó, descalza sobre el suelo frío, y la puerta estaba entreabierta. En el pasillo reinaba el silencio. Dio un paso, luego otro. En la habitación de su padre la luz estaba encendida. Tocó la puerta. Hubo unos segundos de silencio, y luego una voz. ¿No duermes?, preguntó él, sentado en la sombra junto a la ventana, vestido con una camiseta gris sencilla y pantalones cómodos. Su rostro mostraba cansancio, pero tranquilidad. No, hay demasiado en mi cabeza, contestó ella. Él asintió. Lucía se acercó y se sentó en el alféizar. La ventana estaba abierta y el aire cálido y polvoriento entraba del huerto. Sus miradas se encontraron en un silencio demasiado largo. Has cambiado, dijo él finalmente. ¿Yo? Se sorprendió. Te mueves diferente, miras y sonríes distinto. Ella sintió un nudo en el pecho. Sabía que era cierto, pero no podía nombrarlo. Mi piel está más sensible, mis pensamientos más profundos, mis deseos extraños. Es la edad, susurró. Él se inclinó, apoyando los codos en las rodillas, mirando sus manos con las uñas pintadas de rosa claro, luego su rostro. A veces siento que no te conozco, que cada día eres una persona nueva, dijo con una mezcla de tristeza y ternura. ¿Y tú?, preguntó ella. No cambias, intento ser quien necesitas, respondió él con una sonrisa leve. Quiso responder, pero él se levantó y apartó un mechón de su frente con un gesto casi paternal. Sus dedos se demoraron un instante. Buenas noches, casi, murmuró. Lucía volvió a su habitación, pero se durmió sintiendo en la piel ese toque demasiado suave para ser casual. En el pecho ardía una mezcla de calor y angustia. Al día siguiente, despertó con un ligero mareo, como si algo hubiera cambiado dentro de ella durante la noche. Su cuerpo estaba tenso, como cuerdas muy tensas. Se miró largo rato en el espejo, tocando sus labios, sus hombros, las clavículas. Empezaba a sentirse diferente, más mujer. Esa misma tarde,
el calor en Villanueva se volvió. Al caer la tarde en Villanueva de los Montes, el aire seguía pesado, como si el mismo pueblo contuviera un secreto demasiado denso para respirar libremente. Lucía permanecía en su habitación, sentada en el alféizar de la ventana, con las piernas cruzadas y la mirada fija en el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas. Su vestido gris, ajustado y sobrio, se ceñía a sus curvas con una elegancia contenida, y la luz del ocaso acariciaba sus hombros descubiertos, dejando un resplandor cálido sobre su piel tersa y ligeramente bronceada. El cabello, recogido en una coleta baja, dejaba escapar algunos mechones que danzaban con la brisa, acariciando su cuello y provocando en ella una sensación dulce y a la vez inquietante. En sus muñecas, unas pulseras finas de plata tintineaban suavemente con cada movimiento, y en sus pies, las sandalias claras descansaban sobre el suelo de madera, evidenciando la delicadeza y al mismo tiempo la firmeza de sus pasos. A su lado, una pequeña caja de madera abierta dejaba escapar el tenue aroma de un perfume antiguo, mezcla de pino y especias, el último vestigio tangible de su madre. El silencio de la habitación se rompió con el sonido de la puerta abriéndose lentamente. Su padre apareció en el umbral, con la expresión cansada pero firme. Vestía una camisa blanca de lino, remangada hasta los codos, y unos pantalones oscuros que contrastaban con la luz tenue. Sus ojos, profundos y oscuros, parecían cargar con un peso invisible, pero al verla, una chispa de algo parecido a esperanza brilló en ellos. Lucía, dijo con voz suave. Necesitamos hablar. Ella asintió sin apartar la mirada del horizonte. Él se acercó y se sentó en el borde de la cama, dejando caer las manos entre las piernas, como si buscara fuerzas en su propio cuerpo. He estado pensando en todo lo que ha pasado, en tu madre, en nosotros. Hay cosas que nunca te conté porque temía que te hicieran daño. Pero creo que ya no podemos esconder más. Lucía se incorporó un poco, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué cosas?, preguntó, intentando que su voz no temblara. Su padre suspiró y comenzó a relatar una historia que parecía sacada de un cuento oscuro y fascinante, una mezcla de misterio, amor y dolor que había marcado su vida mucho más allá de lo que ella había imaginado. Habló de noches sin luna, de promesas rotas, de sombras que acechaban más allá de la realidad y de un legado que ahora recaía en ella. Mientras escuchaba, Lucía sentía como la atmósfera de la habitación se volvía más densa, casi palpable. El aire parecía enrarecido, como si las paredes mismas susurraran secretos antiguos. Una corriente eléctrica recorría su piel, y sin querer, sus dedos se enredaron en la tela del vestido, apretándolo contra su cuerpo con una mezcla de ansiedad y determinación. Cuando su padre terminó, un silencio profundo se instaló entre ellos, cargado de significado y promesas no dichas. Tienes que decidir, Lucía. No puedes seguir siendo la misma. Este verano no es como los demás. Algo está cambiando dentro de ti, y en Villanueva. Ella asintió lentamente, sintiendo que la responsabilidad y el misterio se entrelazaban en un nudo difícil de desatar. Lo sé, respondió con voz firme. No puedo escapar de esto, aunque quisiera. En ese instante, la luz del atardecer se apagó por completo y la habitación quedó sumida en una penumbra casi total, interrumpida solo por el destello lejano de un relámpago que iluminó brevemente sus rostros, como si el cielo mismo quisiera ser testigo de aquel pacto silencioso. Justo cuando la tormenta comenzaba a rugir fuera, un golpe seco resonó en la puerta principal de la casa. Ambos se miraron, sorprendidos y alertas. ¿Quién puede ser a esta hora?, murmuró Lucía, levantándose. Su padre se puso de pie, con una expresión de alerta que no había mostrado en días. No lo sé. Pero no esperábamos visitas. Al abrir la puerta, una figura encapuchada quedó revelada por la luz del umbral. La lluvia comenzaba a caer con fuerza, empapando su capa oscura y dejando caer gotas que brillaban como diamantes en la penumbra. La voz de la persona fue apenas un susurro áspero. Es hora de que sepas la verdad completa. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera romperse contra su pecho. La noche se había tornado en un escenario de secretos y revelaciones que apenas comenzaban, y en ese instante, mientras la tormenta arreciaba y las sombras se hacían más profundas, un suspiro helado recorrió el aire, como un aviso de que nada volvería a ser igual. El misterio de Villanueva estaba a punto de desvelarse, y con él, el destino de Lucía y su familia pendía de un hilo, más frágil que nunca. La tormenta azotaba con furia los tejados de Villanueva de los Montes, mientras la figura encapuchada entraba en la casa con pasos decididos. Lucía, aún temblando por la mezcla de miedo y expectación, cerró la puerta tras ella,
escuchando cómo el viento y la lluvia parecían querer arrastrar todo a su paso. La penumbra de la sala se iluminaba intermitentemente con los relámpagos que rasgaban el cielo, proyectando sombras danzantes sobre las paredes agrietadas. La persona se quitó lentamente la capucha, revelando un rostro marcado por el tiempo y la vida dura. Era una mujer de mediana edad, con ojos grises y penetrantes que parecían leer el alma de quien los mirara. Su pelo, largo y desordenado, caía en mechones entre sus hombros cubiertos por una capa negra que goteaba agua. Llevaba unas botas altas de cuero gastado y un vestido oscuro, sencillo pero elegante, que se ceñía a su figura de manera natural. «Me llamo Marta», dijo con voz firme. «Conocí a tu madre mucho antes de que desapareciera. Ella me confió secretos que ahora tú debes conocer». Lucía tragó saliva, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Su padre, aunque visiblemente tenso, se mantuvo firme. «Si has venido a hacer daño, te equivocas», advirtió. Marta esbozó una leve sonrisa, casi irónica. «No, he venido a protegerla». «A protegeros a los dos». El silencio se hizo pesado, tan denso que parecía absorber hasta el sonido de la tormenta. La joven notó cómo sus manos sudaban, y sin darse cuenta, sus dedos comenzaron a jugar con las pulseras de plata que adornaban sus muñecas. «¿Qué secretos?», preguntó Lucía, con la voz apenas audible. Marta se acercó a la mesa y depositó un viejo cuaderno de tapas gastadas. Lo abrió con cuidado y mostró páginas llenas de escrituras en tinta negra y dibujos que recordaban a mapas y símbolos extraños. «Tu madre era parte de algo más grande, algo que trasciende este pueblo y esta vida. Ella estaba atrapada entre dos mundos y eligió desaparecer para salvaros». El padre de Lucía frunció el ceño, incrédulo. «¿De qué estás hablando?», exigió. «De fuerzas que no podéis entender todavía», respondió Marta. «Pero tu hija, Lucía, lleva en su sangre el poder para cambiarlo todo». Una chispa de nerviosismo iluminó los ojos de Lucía, mezclada con una curiosidad imposible de frenar. «¿Y qué se supone que debo hacer?», preguntó, con un tono que intentaba esconder la inseguridad. Marta cerró el cuaderno y se levantó lentamente. «Primero, debes aceptar quién eres realmente. Solo entonces podrás decidir si quieres luchar o huir». La tormenta afuera parecía intensificarse, como si el cielo mismo aprobara sus palabras. En ese momento, un trueno ensordecedor retumbó y las luces de la casa parpadearon, sumiendo todo en una oscuridad momentánea. Cuando la luz regresó, Marta ya no estaba. Había desaparecido tan rápido como había llegado, dejando un eco de misterio y promesas rotas. Lucía se quedó mirando el cuaderno sobre la mesa, sintiendo que su vida había cambiado para siempre. Su padre se acercó y posó una mano firme sobre su hombro. «No estás sola», susurró. «Juntos encontraremos la verdad». Pero dentro de Lucía, una pregunta latía con fuerza. ¿Qué oscuro destino le esperaba y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrirlo? Mientras la tormenta amainaba, un susurro apenas audible recorría las calles mojadas de Villanueva de los Montes, como la voz de un secreto que nunca quiso ser revelado, y en la penumbra de la noche, la aventura apenas comenzaba. El amanecer en Villanueva de los Montes llegó con un cielo encapotado y una humedad pegajosa que hacía que el aire se sintiera denso, casi irrespirable. Lucía despertó sobresaltada, con la imagen del cuaderno abierto grabada en su mente. La tinta negra y aquellos símbolos extraños parecían danzar frente a sus ojos cerrados, como un enigma que la llamaba a descubrir sus secretos más profundos. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido de lino blanco que contrastaba con la opacidad del día gris. El tejido ligero acariciaba su piel y dejaba entrever la silueta de su cuerpo con una delicadeza que rozaba lo sensual, sin caer en lo evidente. En sus pies calzó unas sandalias de cuero suave, y sus cabellos, recogidos en una coleta baja, dejaban escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro pálido y pensativo. Bajó a la cocina, donde su padre ya preparaba el desayuno. Él llevaba una camiseta gris y unos pantalones cómodos, con el cabello despeinado y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. El aroma del café recién hecho y el pan tostado llenaban el ambiente, pero un silencio tenso se apoderaba de la estancia. «¿Dormiste bien?», preguntó él, sin levantar la mirada. «No», respondió Lucía con sinceridad. «Todo está cambiando», él asintió, sin saber muy bien qué decir. Los secretos de Marta y el misterio de su madre pesaban en ambos como una sombra que se extendía inexorable. Decidió salir a caminar para despejar la mente. El pueblo parecía distinto bajo la luz opaca de la mañana, las calles mojadas reflejaban las fachadas de piedra y madera, y el murmullo lejano del río parecía contar historias olvidadas. Caminó sin rumbo fijo,
dejando que sus pensamientos vagaran. Llegó a la plaza central, donde los bares aún abrían y el aroma del café y los churros recién hechos se mezclaba con el aire fresco. Se sentó en un banco, observando a la gente que comenzaba su día, pero su mente estaba atrapada en los símbolos del cuaderno y en las palabras de Marta. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de Vadim: ¿nos vemos esta tarde? Hay algo que debes saber. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Vadim, aquel amigo de la infancia, parecía más un vínculo con su pasado que una solución, pero también podía ser la clave para entender lo que estaba por venir. Aceptó el encuentro. A las 6 de la tarde se encontraron en el mismo lugar de siempre, frente al antiguo cine. Vadim llevaba una chaqueta de cuero gastada, sus jeans rasgados y una camiseta negra, con el cabello despeinado y una sonrisa que ocultaba algo. No puedo dejar de pensar en lo que me contaste, dijo él. Y encontré algo en los archivos del pueblo. Algo que podría ayudarnos. Lucía arqueó una ceja, intrigada y cautelosa. ¿Qué has encontrado? Vadim sacó un sobremanila y lo deslizó hacia ella. Dentro había recortes de periódicos antiguos, fotografías borrosas y una carta escrita a mano, con una caligrafía que parecía temblorosa. Esta carta fue escrita por una mujer que desapareció hace décadas, en circunstancias similares a las de tu madre, explicó. Habla de una maldición, de un pacto y de un legado que solo ciertas familias conocen. Lucía leyó la carta con atención, sintiendo como cada palabra encajaba con lo que Marta le había contado y con las historias susurradas en el pueblo desde siempre. Esto es más grande de lo que imaginaba, murmuró. ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Vadim la miró con seriedad. Juntos. No estás sola en esto. Mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre Villanueva, una sensación de inquietud y esperanza se mezclaba en el corazón de Lucía. Sabía que el camino que tenía por delante sería peligroso y lleno de secretos, pero también sentía que, por primera vez, tenía las herramientas para enfrentarlo. Sin embargo, en lo más profundo de la noche, una figura observaba desde las sombras, con ojos que brillaban como carbones encendidos y una sonrisa que prometía complicaciones aún mayores. El misterio de Villanueva apenas comenzaba a desplegar sus alas, y la historia de Lucía estaba lejos de terminar. La tarde en Villanueva de los Montes se deslizó lentamente hacia la noche, con un cielo encapotado que amenazaba con descargar una tormenta tan intensa como la que había azotado los días anteriores. Lucía y Vadim caminaron juntos por las calles empedradas, bajo el resguardo de los árboles que bordeaban el río, envueltos en un silencio que parecía respetar la gravedad de lo que habían descubierto. El aire estaba cargado de humedad y de una tensión invisible que electrizaba cada movimiento. Lucía llevaba un vestido de algodón color azul oscuro, ceñido en la cintura y con tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros bronceados. Sus sandalias claras apenas hacían ruido sobre el suelo mojado, y su cabello, recogido en una trenza imperfecta, dejaba escapar mechones que rozaban su cuello y espalda, despertando en ella una mezcla de vulnerabilidad y determinación. En sus orejas pendían unos pendientes de plata con pequeños cristales que brillaban débilmente bajo la luz gris del atardecer. Vadim, a su lado, vestía una camiseta blanca bajo una chaqueta de cuero negra, y sus jeans oscuros estaban ligeramente desgastados. Sus ojos, habitualmente desenfadados, mostraban ahora una seriedad que contrastaba con su sonrisa torcida, y su aroma a colonia barata parecía mezclarse con el olor de la tierra mojada y el césped recién cortado. ¿Sabes lo que más me preocupa?, dijo Vadim, rompiendo el silencio. Que no solo tu madre desapareció. Hay más personas, más historias ocultas en este pueblo que nadie se atreve a contar. Lucía asintió, sintiendo que un peso enorme se posaba sobre sus hombros. Marta dijo algo parecido. Que esto va más allá de lo que podemos ver, que hay fuerzas que nos superan. Vadim se detuvo y la miró fijamente. Entonces tendremos que estar preparados para lo que venga. No sé si creerás en todo esto, pero yo no quiero perderte. Ella sonrió débilmente, un gesto cargado de complicidad y miedo. No pienso desaparecer sin luchar. Continuaron caminando hasta llegar a una pequeña plaza donde un kiosco de flores aún permanecía abierto. Las luces amarillentas de las farolas se reflejaban en los charcos, y el silencio era interrumpido solo por el susurro del viento entre las hojas. De repente, un ruido detrás de ellos hizo que ambos giraran la cabeza con rapidez. Una figura alta y encapuchada desapareció entre las sombras, dejando tras de sí un olor a tierra mojada y humo de leña. ¿Lo has visto?, preguntó Lucía, con el corazón acelerado. Sí, respondió Vadim.
No estamos solos en esto. La noche avanzaba y el frío comenzaba a calar en los huesos. Decidieron volver a la casa de Lucía, donde la seguridad y las respuestas parecían esperar, aunque con cada paso el misterio se enredaba más. Al llegar, encontraron al padre de Lucía sentado en la terraza, con una copa de vino tinto en la mano y la mirada perdida en el horizonte. Su camisa blanca estaba arrugada y sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y preocupación. Hay cosas que ya no podemos ocultar, dijo al verlos llegar. Y el tiempo se está acabando. Lucía sintió como una ola de determinación la invadía. Esta historia, este legado oscuro que la unía a su madre y a aquel pueblo olvidado, era suyo para enfrentar. Pero también sabía que el precio sería alto, y que el camino estaría lleno de sombras que amenazaban con devorarla. Esa noche, mientras el viento ululaba entre los árboles y la lluvia comenzaba a golpear suavemente los cristales, Lucía se acostó mirando el techo de su habitación, con el pañuelo de su madre apretado contra el pecho. Sabía que el amanecer traería nuevas preguntas y decisiones que cambiarían su vida para siempre, y en la distancia, más allá de las colinas que rodeaban Villanueva, una silueta observaba la casa con ojos incandescentes, aguardando el momento justo para intervenir. El misterio seguía creciendo, y la historia estaba lejos de llegar a su fin.